Yo voy a tratar de bajar un poquito más aunque me gusta mucho la macro también, seguir bajando un poquito más a la micro, pero antes de eso un tema, no sé cómo ponerlo, de aritmética simple, ¿no? América Latina tiene muchos problemas eh, y las soluciones, y en muchos casos tiene estados que no proveen todos los bienes y servicios que necesitan sus ciudadanos, ni en escala ni en calidad, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos viendo es que las propuestas de solución en muchos países de América Latina a los problemas que estamos viviendo y que están comenzando a surgir es, por un lado, desmontar reformas que hicieron en el pasado, pero por otro es más Estado, pero un mayor Estado sin políticas y sin roles claros, ¿no? Pero yo también plantearía la pregunta de, ¿y cómo vas a financiar ese Estado? Decía Carmen que no pareciera inminente, digamos, una crisis fiscal, lo he explicado muy bien, por qué a diferencia de los 80 no habría ese gatillo que te puede llevar, digamos, al otro lado muy rápido. Pero lo cierto es muchos países están muy presionados en sus indicadores fiscales, no tienen mayor espacio, entonces la solución no te puede venir o no te puede venir solamente por más Estado, ¿de acuerdo? Te tiene que venir básicamente por justamente mayor productividad, mayor crecimiento, ¿no? Y ahí es donde vienen las políticas de oferta y por eso quería incidir más en toda la parte micro, ¿no? Si no somos capaces, en una región que no invierte en innovación, en R&D, RD&I, no invierte casi nada, una región que tiene en promedio personales de ingreso poco capital humano, este, es muy complicado que puedas salir digamos, del entrampamiento en el que te encuentras, ¿no? Y ahí enfatizar el caso de Perú, lo que se ha trabajado en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, una reforma educativa que fue muy costosa, como toda reforma transversal, pero que tenía muchos elementos que eran más focalizados, por ejemplo, programas de becas, ¿no? Es decir, yo trato de elevar la calidad educativa para todos, pero además tengo que ir con programas que privilegien necesidad, pero también, digamos, méritos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Se hace muy pocos años después, entrado el siguiente gobierno, recortan los programas de becas por razones presupuestales. Y podría hablar de otros, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tipos de decisiones absurdas que muchas veces se toman en nuestros países sin medir el impacto que tiene sobre esta capacidad de crecimiento y esta capacidad de generar productividad en el mediano y largo plazo. Eh, Otros instrumentos que hemos desarrollado en Perú que están dando buenos resultados, que a veces quedan, digamos, oscurecidos por todo lo, digamos, las turbulencias políticas que tenemos, por pandemias, por todo tipo de choques externos, algunos positivos, otros negativos, es toda esta agenda de desarrollo productivo moderno, ¿de acuerdo? El gran dilema de Perú y el gran problema de Perú es cómo haces eh, con un país que tiene relativamente baja productividad, pero sobre todo productividad muy heterogénea y un capital humano limitado, eh, que son muy probablemente, en mi opinión, una de las consecuencias o las razones principales que generan un nivel de informalidad tan alto. Informalidad, mercado laboral, 75% de informalidad, informalidad a nivel de actividad de sector privado. Un gran número de las empresas en el Perú, de 2 millones y pico de empresas, son empresas que son gran parte informales, no es solo el blanco-negro formal-informal, es que tienen muchas dimensiones informales, ¿no? Y eso se debe justamente a lo vulnerables que son, ¿no? A que como empresas son poco productivas, la heterogeneidad productiva en el caso peruano es mucho más grande que en Colombia, por ejemplo, en otros países, y ni que hablar de países desarrollados, y cómo sales de esa dinámica perversa, ¿de acuerdo? Y ahí tienes que tener instrumentos ad hoc que busquen solucionar esos problemas a nivel micro, ¿de acuerdo? Y esos instrumentos, como las mesas ejecutivas, te permiten, digamos, diálogos transparentes entre sector privado y sector público a un nivel de granularidad que muchas veces los ministros no nos enterábamos antes, porque era imposible, pasaban debajo del radar. También a nivel del sector público, las entidades del sector público, y eso lo he visto en otros países de América Latina y del mundo, cuando, digamos, cuando trabajaba fuera de Perú, es que las entidades públicas muchas veces operan, digamos, como un caballo de carreras que tiene su visor y ve para allá. Cuando no ve para atrás, no ve solo para allá. No se ve como parte de un proceso. Eh,
muchas veces sus decisiones están aisladas de las que tienen que tomar otras entidades después de la suya y antes de la suya o en paralelo, ¿no? Entonces también permite este compartimiento de información y ese compartimiento de responsabilidades entre entidades del sector público. Entonces, estos mecanismos eh, que hemos tratado de desarrollar en Perú, ad hoc, que rompan esas camisas de fuerza que tiene el sector público y esta desconfianza mutua entre el sector público y privado que existe, y a veces lo opuesto, este contubernio que existe en muchos otros casos, te permite que comiencen a levantarse y que te haya una dinámica mucho más positiva. Obviamente, es un instrumento que te ayuda mucho, es un tipo de vehículo para generar políticas que tengan impacto, impacto de largo plazo en algunos casos, impacto inmediato en otros, que tiene que preservarse y tiene que potenciarse, ¿de acuerdo? Obviamente no es sustituto de debilidad institucional, te ayuda a construir institucionalidad, ¿no? Pero obviamente a otro nivel, si tienes pues otro nivel de instituciones políticas, digamos, va a ser complicado, ¿no? Si tienes, Perú, no lo he mencionado, la descentralización en Perú, eh, deseable, pero ha sido un total fracaso, ¿de acuerdo? Y no estoy hablando de centralización fiscal necesariamente, estoy hablando de centralización en general, de centralización política, territorial, donde entran todos los problemas que he mencionado, son aún más agudos cuando entramos en los territorios. Entonces, hay mucha tarea micro que hacer, la macro hay que preservarla, hay que fortalecerla, pero hay mucha tarea mucho más abajo que tenemos que no hemos hecho bien, aún los países que hemos tenido mejores indicadores de desempeño macro, digamos. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.